It's busy. It's building. New factories are going up with the assurance they carry of increased prosperity. New homes are under command of new families moving in. It's a barometer of confidence in the future of my town. Para los que no hayan escuchado nunca el término mono volador, esto viene de la película del Mago de Oz, cuando la bruja mala del oeste manda a monos voladores a que exploren, informen y le hagan pequeños daños a Dorothy, la personaje principal de la película del Mago de Oz. A partir de ahí se empezó a popularizar cuando se habla de ciertos temas de psicología y todo esto sobre los monos voladores. ¿Y qué es un mono volador y qué tiene que ver esto con la campaña de difamación narcisista? Vamos a explicarlo de una forma muy simple y luego con ejemplos para que vayan viendo ustedes que en algún momento de sus vidas pueden haber sido víctimas de monos voladores o que en algún momento de sus vidas también alguien los puede haber tratado de usar como monos voladores. El asunto con el mono volador es que es la persona que hace el trabajo sucio de la persona narcisista. La persona narcisista por lo general empieza cuando quiere difamar a otra persona lo que se llama una triangulación o un triángulo de Karpman. Yo había hecho un video completo hace muchos años ya sobre el triángulo de Karpman y la campaña de difamación narcisista. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la persona que tiene el trastorno narcisista de la personalidad necesita de cómplices para poder llevar a cabo la campaña de difamación y la triangulación contra la persona que ha puesto en sus ojos como su víctima. Y para esto empieza a reclutar personas, pero ustedes van a decir, ¿cómo es posible que alguien logre reclutar gente para hacerle daño a otra persona sin que estos se den cuenta? Y el asunto con el mono volador es que efectivamente no se da cuenta de que simplemente está siendo utilizado por la persona narcisista como parte de su campaña de difamación y que esta persona no siente ningún aprecio por él o por ella, sino que simplemente le está utilizando. ¿Cómo hace esto y en qué ejemplos se puede ver? Vamos a empezar con un ejemplo. En política se da mucho y lo podemos ver en la campaña de Trump. Como hay cierto grupo demócrata en Estados Unidos que no quiere que Trump quede presidente, entonces empezaron a triangularlo utilizando los medios de comunicación para generar un tipo de triángulo de Karpman o triangulación para desprestigiarlo y que así la mayoría de las personas no tengan ningún tipo como de afinidad hacia él y que le vayan tomando odio. Es más o menos lo que explicaba Orwell en el libro de 1984 con los 2 minutos de odio hacia Goldstein. Básicamente la población que se describe en el libro de 1984, todos eran monos voladores en contra de Goldstein y el Estado era el triangulador. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y lo podemos ver en este caso con Donald Trump y que se da mucho en política, pues que lo están desprestigiando. ¿Quiénes son los monos voladores de todos estos políticos? Pues los medios de comunicación. ¿Y quiénes son las víctimas de toda esta triangulación? La víctima en sí no es Trump. La víctima en sí no es Trump. Trump es el afectado como directo, pero la víctima es la propia población civil porque mucha de la gente que escucha lo que dicen los medios de comunicación simple y llanamente se los creen. Entonces, como los políticos saben estos, el mono volador del político, en el caso, por ejemplo, de Trump, sería el medio de comunicación. ¿Por qué? Porque quieren desprestigiarlo en una campaña de difamación político-narcisista ante la población. Y el mono volador es el medio de comunicación que posiblemente recibe un pago. Pero estos casos se dan también en ámbitos como por ejemplo el ámbito laboral. Ya vamos a pasar también al lado romántico porque esto también tiene mucha tela que cortar ahí. ¿Cómo es una triangulación o cómo son los monos voladores en un ámbito laboral? Supongamos que usted tiene donde usted trabaja un compañero o compañera que es narcisista. Puede ser narcisista común o narcisista maquiavélica o una persona psicópata, porque todos los psicópatas son narcisistas, pero no todos los narcisistas son psicópatas necesariamente. Solo los que son como más maquiavélicos tienen esa tendencia. No importa. Entonces digamos que se han estado perdiendo cosas en la oficina donde usted trabaja. Entonces hay como una duda porque se pierden hojas blancas, se pierden grapas, se pierden tintas de computadora, se pierden lapiceros y marcadores, tijeras, y hay como una duda en el ambiente de quién es la persona que le está robando a la empresa.
Y si en este caso es la persona narcisista puede buscar a una persona con la que haya tenido un problema anteriormente para inculparlo del robo que el propio narcisista o la propia narcisista está realizando en la empresa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esta persona va a empezar a tratar muy bien a sus compañeros de oficina para generarse a sí mismo o a sí misma como una imagen de soy una buena persona, soy una persona comprensiva, soy una persona justa, soy una persona cariñosa, soy una persona atenta. Entonces esto empieza a alejar cualquier tipo de señalamiento hacia la persona narcisista, que es en este caso del ejemplo, la persona que se está robando las cosas de la oficina. Entonces en este caso, la gente deja de sospechar de la persona narcisista, y si la persona narcisista le cae mal a un compañero de trabajo, lo que va a hacer es que lo va a inculpar de lo mismo que él está haciendo. ¿Por qué? Porque ya logró disipar previamente cualquier posibilidad de duda que se tenga hacia él con una personalidad maravillosa, con una personalidad encantadora, es bueno y bondadoso con las personas que aceptan sus cumplidos, con las personas que aceptan su cariño y afecto, y al mismo tiempo maquilla sus intenciones y sus acciones. Entonces, si tuvo un problema con este compañero de trabajo, la persona narcisista la inculpa. Y cuando esta persona se empiece a tratar de defender, la persona narcisista de la oficina va a empezar a decir, ¿vieron? Esta persona me está atacando. Esta persona me está levantando un falso. Yo no sé qué le hice, yo no sé por qué me ataca. Entonces, los monos voladores son los compañeros de trabajo que compraron la bondad, el afecto y la atención que la persona narcisista, que es la verdadera ladrona de la oficina, les dio. Entonces van a empezar a atacar a la víctima del narcisista, que es una persona inocente a la cual el narcisista empezó a acusar de que se estaba robando las cosas de la oficina cuando no era verdad, era él. Entonces, ¿qué pasa? Los monos voladores van a empezar a atacar también a la víctima de la persona narcisista porque inconscientemente no saben que simplemente están siendo utilizados con ese trato bondadoso por la persona narcisista. Entonces esta persona a sus espaldas empieza a reír de ver que su víctima está siendo atacada por los propios compañeros de trabajo que el narcisista, con su personalidad encantadora, ya logró manipular. ¿Qué va a hacer posteriormente la persona narcisista de esta empresa? Va a empezar a salir con sus compañeros de trabajo, les va a invitar a un par de tragos cuando salgan, les va a traer presentes, les va a traer cumplidos, porque de esta forma afianza la confianza que tienen hacia él mismo o hacia ella misma, y empiezan como a agruparlos, empiezan como a crear un círculo de afecto alrededor de él. Y la persona que es víctima de una triangulación de estas, si no está psicológicamente preparada o no ha pasado por esto antes, puede terminar renunciando, puede terminar pagando los platos rotos de algo que no hizo, o puede terminar en un ambiente laboral bastante tóxico. Y si se trata de defender nuevamente, la persona narcisista se va a victimizar porque ya sabe que tiene los monos voladores a su alrededor para que ataquen a su víctima de forma automática o para que le brinden la protección emocional óptima para defenderse del ataque del compañero que ha sido víctima. ¿Cómo pasa esto en relaciones de familia o en relaciones de pareja? Porque es también bastante común. Supongamos que un sujeto empieza a salir con una muchacha. Entonces, las personas narcisistas, cuando están a punto de triangular o forman parte de la tríada oscura o tienen este tipo de personalidad, ellas empiezan a acusar a su pareja de lo mismo que están haciendo ellas. O incluso hay muchos hombres que también pueden hacer esto con sus parejas, hay que ser honestos. Entonces, ¿cómo funciona? Supongamos que la chica esta empieza a hacerle infiel a su novio o a su esposo con otro muchacho. Entonces, cuando el esposo o el novio empiezan a sospecharlo, llega y le dice el tipo, sospecho que tienes otro, ¿me dejarías ver tu celular? Entonces ahí se pone a llorar, rompe a llorar y dice, no, el que me está siendo infiel eres tú. Tengo las pruebas de que tú me estás siendo infiel. Y se destapa a llorar, y muchas veces los hombres, cuando son blandengues, hasta terminan pidiendo perdón por algo que no han hecho. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La persona narcisista en una relación de pareja va a culpar primero
o va a inculpar a su pareja de lo mismo que ella está haciendo. Y esto puede pasar en cualquier relación humana. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si ella le está siendo infiel, va a inculpar a su marido de que le está siendo infiel, porque así ella protege las propias acciones que está cometiendo. Entonces va a ir con las amigas y les va a decir, va a empezar la triangulación. Ahí es donde empieza la triangulación y el reclutamiento de monos voladores. Entonces va a ir donde las amigas y les va a decir, fulana, qué sé yo, Carlitos me está siendo infiel. Lo descubrí que tiene una amante, que esto y el otro, y se pone a llorar. Entonces después llama a la madre de su pareja y le dice, tu hijo me está siendo infiel. Tu hijo, yo que he sido tan buena con él, ¿cómo se atreve a haberme puesto los cuernos? Me ha humillado ante mi familia y amigos. Me siento tan dolida. Tú sabes que soy una buena persona. Entonces, todas las personas que están escuchando esto no se dan cuenta de que están siendo reclutadas como monos voladores. Entonces, la verdadera víctima, que ha sido la pareja de esta muchacha, ha quedado atrapada en una triangulación, en un triángulo de Karpman. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Empieza a recibir llamadas de las amigas que le dicen, eres un perro apestoso, ¿cómo te atreviste a hacerle esto a fulanita que tan buena ha sido contigo? Después lo llama a su madre, Carlitos, yo no te eduqué para que fueras así, ese no es el ejemplo que tú recibiste en casa. Y si este sujeto se trata de defender, todas las personas que han sido reclutadas dentro de esta triangulación como monos voladores o facilitadores del narcisista o de la persona narcisista, van a empezar a atacar y a darle comprensión y apoyo emocional a la persona narcisista, que puede incluso terminar creyendo sus propias mentiras. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La persona narcisista recluta gente a la cual trata muy bien para que nunca lleguen a tener la sospecha de que es capaz de hacer algo tan malo o algo tan oscuro. Y las personas se dejan reclutar de una forma incauta, creyendo que están ante la persona más heroica, más de admirar, más buena, más bondadosa del mundo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que empiezan a atacar a la víctima sin darse cuenta. Si la víctima se defiende, no le van a creer porque ya el narcisista los manipuló, ya los convirtió en monos voladores, y en el momento que el narcisista quiere que sus monos voladores vayan a atacar a su víctima, los llama llorando, se victimiza, culpa a su pareja de lo mismo que la persona narcisista está haciendo para que cuando la víctima se defienda, la gente diga, tú estás acusando falsamente a fulanita de tal. Justamente de eso es lo que ella te está acusando a ti, y ahora tú estás tratando de inculparla a ella de eso para desprestigiarla, para dejarla mal. Ella es una persona excelente que me trata a mí muy bien. Eres una persona mala. Entonces, ¿qué pasa? La víctima queda atrapada en una triangulación, en un círculo que forma parte del teatro, del circo narcisista, donde va a empezar a recibir ataques. ¿Quiénes son las víctimas ahí? En realidad, la persona narcisista tarde o temprano se termina haciendo daño a sí misma porque es gente que muere sola. Este tipo de mentiras no se sostienen durante mucho tiempo para la persona narcisista, como pasa, por ejemplo, en el caso de Trump. En el caso de Trump, por el momento, a la hora de grabar este video, tienen un apoyo muy grande en los Estados Unidos porque la gente no ha creído la campaña de difamación que le han montado los medios, porque es muy obvia hasta cierto punto. Y tiene que ver mucho también con la envidia. No hay nadie más envidioso que, por ejemplo, las personas que tienen el trastorno narcisista, porque son personas que son sumamente débiles por dentro. Entonces tienen que acusar o crear este tipo de impugnaciones o acciones contra los demás previos a ser ellos atacados, porque tienen un ego muy frágil y son personas que carecen de una envidia muy a flor de piel sobre las demás personas. Entonces se protegen atacando primero y reclutan monos voladores y hacen todo este tipo de manipulación porque tienen miedo de ser desenmascarados públicamente, porque ese es uno de los peores temores que tiene la persona narcisista. ¿Cómo puede pasar un caso de mono volador o de triangulación, por ejemplo, en un centro de estudio? Digamos que hay un profesor que deja una tarea y que hay una persona que o digamos un trabajo grupal. Entonces, en este trabajo grupal, y esto lo digo porque yo lo viví en universidades, digamos que dejan un grupo de 8 o de 6 y hay 2 personas que son las que hacen todo el trabajo.
Cuando llega la hora de exposición en público delante de la clase, solo las 2 personas que hicieron el trabajo tienen las filminas y van a exponer para el grupo y le dicen al profesor, profesor, solo nosotros 2 hicimos el trabajo. Esta persona o este grupo de personas no quiso hacer absolutamente nada, por lo tanto no los vamos a incluir en la exposición. Entonces digamos que esa persona o dentro de ese grupo de 4 personas hay una persona que tiene el trastorno narcisista. Esto es aproximadamente un 3% de cada 100 personas, 3 de cada 100 personas aproximadamente tienen un trastorno narcisista de la personalidad o una psicopatía. Que hay que quitarnos de la mente el concepto de psicópata como en las películas de que está en la cárcel. Hay gente que es psicópatas integrados, o sea, es que tienen trabajos que no van a terminar en la cárcel nunca, pero que viven haciéndole daño a las demás personas aproximadamente a un ritmo de 1 a 2 personas por año en sus vidas. O sea, he escuchado estadísticas de que las personas que tienen estos trastornos terminan depredando aproximadamente 60 personas a lo largo de sus vidas. Y si ustedes cuentan cuántas veces han conocido 100 personas, van a ver que en algún momento se van a topar en su diario vivir con una persona que tiene algún trastorno de estos. Entonces, digamos, en la universidad, el profesor deja este trabajo y esta persona entra en cólera de ver que fue excluida y que no recibió el trato que por ser él mismo o ella misma cree que merecía recibir. Entonces va a empezar a triangular y a hablar mal posteriormente con sus compañeros de la persona que lo excluyó de la exposición. Y puede, por ejemplo, llegar a decirle a un profesor de que lo vio copiando en un examen, aunque sea mentira, para que el profesor busque hacerle daño a esta persona. Y si esta persona trata de defenderse de la difamación, por ejemplo, de que estaba copiando en el examen, la persona narcisista que estaba en este grupo va a haber tratado muy bien a sus compañeros y se va a haber victimizado para que cuando el sujeto que no le quiso dar las filminas en la exposición porque el narcisista o la narcisista no hizo nada se defienda, que la victimización previa de la persona narcisista en este grupo de clases ha hecho que trate muy bien a sus compañeros para que le tengan lástima cuando esta persona a la cual ha acusado falsamente de que estaba copiando en el examen se defienda para con la persona narcisista. Entonces va a empezar a decir, vieron compañeros, este tipo me dejó por fuera de una presentación en público, de la exposición, porque me tiene envidia o le caigo mal. Y ahora me está acusando falsamente de que le estoy tirando un falso. Entonces, esta persona narcisista va a empezar a reclutar monos voladores dentro de la clase e incluso puede tratar de comprar como mono volador al profesor para defenderse de las acusaciones e incluso puede llegar a copiar en un examen. Que si alguna otra persona lo acusa a él de lo que justamente él está acusando a otros, ya al resto de compañeros les va a parecer imposible que una persona tan buena, que una persona que los ha tratado tan bien, que una persona que ha sido tan buen compañero de clases esté haciendo una cosa así y que más bien el que está siendo acusado injustamente es él, aunque él se haya copiado en un examen, aunque él no haya hecho las cosas bien a la hora de la exposición. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ha reclutado a los compañeros como monos voladores. Ha reclutado a los compañeros para que luego ataquen al compañero que muy justamente no le dio las filminas en la exposición porque no quiso hacer nada. Entonces la persona narcisista ha triangulado a su compañero dentro de la propia clase, haciendo que el ambiente de clase se convierta tóxico en la totalidad hacia esta persona. Y la persona narcisista, la chica o el chico narcisista se va a empezar a proteger con los compañeros para que estos crean que es imposible que esta persona tan virtuosa, tan buena, que merece tanto mi admiración, haya hecho algo malo. Esto pasa en todos los ambientes de la vida, incluso puede pasar en familias, chicos que han crecido con madres narcisistas que desean, por ejemplo, eliminar al padre del medio. Entonces empiezan a hablarle, ahí empieza el periodo de triangulación. Esta madre empieza a tratar muy bien a sus hijos para que los hijos tengan un apego enorme hacia ella y que crean que es la mejor madre del mundo. Y en cierto punto empieza a hablar mal del padre, tal vez porque lo quiere fuera de la casa o porque tiene una nueva pareja porque le está siendo infiel. Entonces va a llegar y va a decir, cuando su pareja se trate de defender, le va a ir a poner una denuncia falsa y sus hijos la van a apoyar porque sus hijos van a creer que es imposible que una mujer tan buena como su madre
haga algo malo contra su padre, que es el sujeto al que ya lo han empezado a triangular y han empezado a hablar mal de él. Entonces los vecinos ahí llegan y cuando ponen la denuncia falsa o llama a la policía para que se lo lleven, los propios vecinos se ponen en contra del padre de estos niños, aunque este hombre no haya hecho absolutamente nada malo. Y esto pasa más frecuente de lo que se imaginan con hombres que se casan con esposas narcisistas. Entonces ahí es donde empieza el periodo de triangulación y ella va a triangular y va a usar como monos voladores a sus vecinos, a sus familias, a sus amigos y a sus propios hijos contra el padre. Entonces el padre, ella lo castiga perdiendo el contacto con sus hijos. Y ella va a empezar a decirle posiblemente a sus hijos que era un mal hombre, que le pegaba, que le agredía, cuando puede ser ella la que estaba haciendo eso, o que le era infiel, cuando es ella posiblemente la que le estaba haciendo infiel, y la campaña de difamación inició para sacarse de al lado a este hombre y quitárselo de encima y al mismo tiempo asegurarse que no vuelva, porque hay un montón de monos voladores que ya le están protegiendo a ella, que se está valiendo de su figura femenina para tener el doble de apoyo, tanto a nivel legal como a nivel social, el doble de confianza ante las demás personas y ante sus propios hijos contra este sujeto. Muchos de estos tipos se terminan pegando un corchazo en la cabeza porque no soportan que los alejen de sus hijos, no soportan esta campaña de difamación, de triangulación y muchas veces hasta les prohíben legalmente acercarse a sus hijos por miedo y terminan viviendo en cuartuchos muy feos y ya no en la casa que ellos mismos construyeron, porque al haberles puesto una pensión alimenticia tan alta no pueden ya pagar ni siquiera un apartamento rentable. Y yo he visto casos de chicos que terminan durmiendo hasta en el carro porque no les queda dinero después de la pensión para pagar ni siquiera un cuarto en un lugar pobre para dormir. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que estos niños crecen con odio y salvo que maduren y lo descubran y se den cuenta de que han formado parte de una triangulación narcisista o de que se convirtieron en monos voladores, no van a descubrir que en realidad su padre era un hombre inocente y muchos terminan odiándolos de por vida. ¿Qué lecciones nos deja esto y cómo podemos entenderlo? Empecemos, permítanme un momento. Vamos a entender algo. Cuando nosotros vemos noticias, no hay un lugar que esté más lleno de narcisistas que la política. En la política es muy común poner las noticias y empezar a ver que X político le empezó a hacer luchar el piso a otro y que este otro político ha perdido prestigio, utilizan los medios de comunicación para hacer una campaña de difamación pública y todo esto, y empiezan a comprar votos de otros partidos políticos para ciertos proyectos y de todo. Lo primero que tenemos que entender es que cuando vemos los noticieros y vemos ataques a políticos, tenemos que entender si son justificados o no son justificados. Si los propios medios de comunicación y los propios partidos políticos nos quieren utilizar a nosotros, los televidentes, como monos voladores para restarle cierto apoyo a X partido político o para que tomemos por odio a un político que estaba creciendo mucho en su campaña, como una campaña sucia, una estrategia sucia para bajarle el nombre a esta persona. Tenemos que estar muy conscientes. Segundo, cuando una persona es encantadora de entrada y nos trata bien, tenemos que tomar a esa persona con pinzas, en especial si nos llega a hablar mal de otra persona, porque puede ser que nos estén reclutando como monos voladores. La gente tiene un defecto y es que se queda siempre con la primera versión de lo que escucha. Y esto pasa, por ejemplo, si ustedes tienen amistades que están en una relación de pareja y de pronto una de las dos personas los llama llorando porque tuvieron un problema en la relación. Recuerden que ese es un problema de pareja, no es un problema de ustedes. Y ustedes tienen que seguir su relación ustedes tienen que seguir su relación de amistad con esas personas y pedirles a ambos una explicación si es que se quieren inmiscuir de lo pasado, de lo que ocurrió. Pero no tienen que estar muy pendientes de que no los empiecen a utilizar para atacar a un tercero. Tienen que estar pendientes de que por más bien que los trate una persona, eso más bien tiene que despertar como un tipo como de malicia. Porque también muchas veces las personas narcisistas que están triangulando a otra tratan a sus monos voladores muy bien después de que estos han atacado a la persona que la persona narcisista metió dentro de la campaña de difamación. Entonces empiezan como a darles un tipo de premio, un tipo de validación y la persona que el mono volador
se siente muy bien de recibir esta validación porque siente que hizo un acto correcto y que está ayudando a una persona que es justa y buena, cuando es todo lo contrario, está siendo víctima también de la persona narcisista porque le está utilizando. Y si el mono volador se mete en un problema después por ayudarle a la persona narcisista va a desechar como basura al mono volador porque nunca le ha importado, porque las personas narcisistas solo se preocupan por ellos mismos y son capaces de meter en problemas hasta a quienes llaman sus amigos o a terceras personas, a familiares o incluso a hijos, con tal de hacerle daño a otra persona, y cuando estas personas tengan un problema no los van a llegar a defender porque no les importan. Son parte, la persona que juega consciente o inconscientemente dentro de la triangulación narcisista es también una víctima de estas personas psicopáticas y terminan pagando tarde o temprano las consecuencias de no ser conscientes de que los metieron dentro de una triangulación y que los convirtieron en monos voladores. Entonces, ¿qué es lo importante en esto? No meterse en los problemas de los demás. Si usted tiene dudas de si alguien lo quiere triangular a usted o convertirle en un facilitador narcisista o en un mono volador del narcisista o de la persona narcisista, lo mejor es no meterse en problemas de terceros y fijarse mucho en la ética o en el comportamiento de las personas, siendo conscientes de que muchas veces estos monstruitos que andan sueltos, que tal vez no van a terminar nunca pagando las consecuencias de sus actos porque tienen psicopatías integradas, muchas veces tienen personalidades encantadoras y nos premian después de que hemos funcionado como monos voladores. Y ser conscientes de no entrar, de conocer estas características que yo he descrito tanto a nivel de pareja, a nivel de política, todo este tipo de cosas para no caer. Vean, por ejemplo, la triangulación que desde mi punto de vista le aplicó Shakira a Piqué. Piqué fue parte de una triangulación respecto a lo que el sujeto hizo. No sabemos los motivos por los que dejó a Shakira. Eso absolutamente nadie lo sabe, pero a la gente no le importó. La gente simplemente vio la triangulación que ella le aplicó con la música. ¿Y quiénes fueron los monos voladores de esta triangulación que aplicó, por ejemplo, Shakira? Los monos voladores fueron los fans que empezaron a reproducir la canción, los medios de comunicación que empezaron a formar parte de la campaña de difamación que le empezaron a aplicar a Piqué para que la gente le tomara como cierta repulsión. Todo este tipo de triangulaciones y de monos voladores pasa de forma inconsciente. Entonces empiecen a analizar casos de sus vidas, casos que ustedes hayan visto, casos como este que les acabo de mencionar de lo que pasó Piqué, que fue parte de una campaña de difamación narcisista brutal. Y vean que los monos voladores muchas veces aparecen solos y no se están dando cuenta de que simplemente los están utilizando. Shakira puede ver a cualquier fan que recomendó la canción de ella hablando mal de Piqué y no se va a detener a darle las gracias por hacerlo porque no les importa. Me explico. Y esto pasa con todos los narcisistas del mundo. La persona narcisista que recluta monos voladores simplemente los trata bien porque están haciendo el trabajo sucio que él o ella no quieren hacer. Y esto pasa en todos los ámbitos de la vida. Y es súper importante ir analizando las circunstancias que tenemos alrededor con pinzas para ir viendo qué pasa con frecuencia y no dejarse uno nunca convertir en un mono volador o en un facilitador narcisista, y ser consciente cuando una persona está siendo víctima de un ataque de difamación o de una campaña de desacreditación narcisista, y no caer en el juego de la persona y tener mucho cuidado cuando alguien nos trata de una forma encantadora y muy buena, o que alguien es sumamente leal con uno y bueno, porque puede ser que simplemente sea una manipulación para tenerlo a uno al lado y utilizarlo a uno como una herramienta para hacerle daño a los demás. Es sumamente importante reconocer este tipo de características para no formar parte de una campaña de difamación o para no dejarse uno convertir en un mono volador de los amigos, de los familiares, de los políticos, de los artistas, etc. Yo soy uno más del patriarcado que les agradece haber escuchado y que les desea un muy buen día. You can reach it quickly, comfortably, and with utmost economy. Travel this year the roads to romance, to places you have always wanted to go. And when you travel, go in one of the quality motor cars your Chevrolet dealer has to offer. It will be your magic carpet
that will carry you to the land of your heart's desire.